seguridad de 1.5 para la industria aeronáutica y espacial. Es como va. Bueno, ahí les había dicho que... Profesor. ¿Qué pasó? ¿Está compartiendo pantalla? No. Creo que no. Claro que no. Gracias. Gracias, es que no la estaba compartiendo. Ahora sí ya. Ajá. Entonces, aquí hay todavía dos compañeros. Decíamos que todo va bien, o como debe de ser, el avión está diseñado todo como debe de ser. Ajá. Digamos que ahí tenemos que llegar con el 1.5. Pero ya vimos por qué se utiliza un factor de seguridad. Entonces, por ejemplo, si la estructura no tuviera suficiente rigidez, o sea que el módulo de elasticidad fuera demasiado bajo, pues esto le pasaría al avión. Claro que ahí está exagerado. De alguna manera, en la punta de ala ya unas aeronaves tienen esta condición. ¿Por qué? Porque en la punta de ala el levantamiento pues es prácticamente cero. Pero aquí pues estamos ilustrando que no hay suficiente rigidez, ¿sí? La otra es que tampoco es lo suficientemente fuerte. Quiere decir que el esfuerzo de fluencia es muy bajo. Ajá. No tiene suficiente resistencia, no es lo suficientemente fuerte la estructura para soportar y se produce una falla. Ajá, en el inciso C. En el inciso D, ahí, vemos que no hay bastante tenacidad, eso es de la mecánica de fractura. Entonces, pues se rompen las estructuras porque no se tiene una suficiente tenacidad, o sea, puede tener un buen módulo de elasticidad, puede tener una buena resistencia, pero no tiene una suficiente tenacidad a la fractura. Y por lo tanto, pues es muy frágil y se llega a romper la estructura o a fracturar la estructura por aquí se ve el factor de intensidad de esfuerzos muy bajo. Obviamente es el factor de intensidad de esfuerzos crítico, por eso tiene una C minúscula, o sea, no hay suficiente tenacidad. Y luego, demasiado o muy denso, si la densidad es muy grande, pues va a pasar esto, ¿no? Entonces, no queremos que nos pase ninguna de estas condiciones, por lo tanto, también introducimos el factor de seguridad. ¿Sí está claro? Bueno, vamos a continuar estamos viendo el levantamiento, ya habíamos visto esto, y habíamos, creo que mencionado ya el levantamiento, ¿sí, verdad? Esta gráfica ya la habíamos visto. El empuje también, el arrastre, estábamos viendo con el arrastre, nos habíamos quedado en el arrastre RAM. Ajá, ahorita lo vamos a volver a retomar. La fricción, el arrastre por fricción en la piel, debido a que el aire pues también tiene su propia viscosidad, al igual que el agua o cualquier otro fluido, pues tiene su viscosidad y debido a la viscosidad pues tiende a adherirse a la superficie. Y el arrastre por fricción en la piel se debe o aparece dentro de la capa límite. Sí, pues debido a que el aire tiene esa viscosidad, pues hay fuerzas cortantes que actúan. La definición de fluido, pues es toda sustancia que no soporta los esfuerzos cortantes. Esa es la definición de fluido. Entonces, pero todo sucede en la capa límite. Entonces vemos, aquí está la curvatura, se ve un perfil. Es más, de hecho,
Están. Aquí, de hecho, está mal, está deformada. Bueno, hay más o menos un círculo, que es una lupa, está representando una lupa, y la sección transversal de la combadura, pues es así, ¿no? O sea, no es completamente lisa, o sea, aunque nosotros la veamos a simple vista lisa, pues no es así, en realidad tiene este borde, y este borde es lo que, bueno, estos bordes son lo que hace que el fluido se pegue, debido a la viscosidad que tiene, se pegue a la superficie, ¿sí? Y pues empiece a haber una fricción de tal suerte que incluso puede llegar a producir una cavitación. Por eso se pidió el túnel de cavitación, que tenemos ahí el color azul, que está en el laboratorio de aerodinámica, precisamente para estudiar la cavitación, que es la interacción de la, ya lo estoy haciendo otra vez, ahí está, no hay eso, que es precisamente la perforación de una estructura por burbujas, por la aparición de las burbujas. Ajá. Entonces vemos que en la parte superior tenemos una velocidad normal, ahí empieza a disminuir. Acuérdense que la distribución de velocidades en un fluido es parabólica. Ajá. Tiene una distribución parabólica la velocidad en un fluido. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos una velocidad 0, aquí la velocidad es pequeña, pero en la parte de arriba pues es la velocidad normal. Ajá. Entonces el movimiento es hacia adelante, ¿sí? Y nosotros quedamos aquí, por ejemplo, en la combadura superior o extra 2, ¿sí? Donde pues no se alcanza a apreciar, sino hasta que se vea a detalle la causa de esa fricción. El arrastre por forma depende pues, sobre todo del tamaño y de la forma del objeto. El arrastre ha sido utilizado, debido a pues que hay diferentes presiones en el fluido, ¿sí? Entre la parte frontal y la parte trasera. Y además, pues la separación de flujo hace que se incremente el arrastre, ¿sí? Por ejemplo, cuando alguien camina a través del agua, siente que pues lo está haciendo, que algo le impide moverse hacia adelante, o sea que es detenido, y esto pues es debido a que la presión en frente de la persona que se mueve en una alberca, por ejemplo, pues le impide moverse o desplazarse, pero en la parte de atrás no se siente nada, al contrario, en la parte posterior la presión no es de la misma manera, y esto pues se puede visualizar viendo cómo se genera un ligero torbellino en la parte posterior. Ajá. Y aquí está lo mismo que sucede en la alberca, sucede en el fluido, en este caso en el aire, ¿sí? Que depende de la forma del objeto. Entonces hay una presión que impide. Una vez estaba en un edificio y estaba haciendo un aire muy fuerte, y yo estaba por la parte de aquí atrás, y aquí en esta parte pues se sentía como que lo jalaba uno hacia adelante, ¿sí? Por la turbulencia. Y esta parte, si no lo han experimentado, lo pueden ver, ¿sí? En una barda que estaba ahí, el aire le estaba dando así, y si ustedes se ponen en la parte, bueno, aquí en esta parte, en la parte del medio, pues no van a sentir nada, pero si se acercan hacia los extremos, sí van a sentir algo. Si se colocan aquí también, y si se colocan aquí, pues van a sentir como que de hecho aquí también, en esta parte, como que los hace hacia adelante. Ajá, esta es una placa plana, ¿sí?
la diferencia de presiones en el frente y en la parte posterior. En el caso de la esfera, tiene muchísimo, bueno, una placa plana, pues está así. De tal suerte que antes los trailers pues, eran prácticamente bardas así. Entonces, eso genera mucha turbulencia. En una esfera, pues esa turbulencia empieza a disminuir, pero aún así todavía se presenta. En una esfera con un carenado en la parte de atrás, un carenado o un ahusado o fuselado, también se disminuye la presión, pero aún aparece, ¿no? Y si está dentro de una ojiva como esta, el círculo o la esfera, las líneas de presión son laminares. Bueno, la interferencia, el arrastre por interferencia, pues es el efecto de un componente aerodinámico. Por ejemplo, el cuerpo del ala, la tobera del ala, el estabilizador vertical, de horizontal o vertical, y las uniones. Entonces aquí vemos la entrada, vemos el borde de ataque, es una distribución de presiones, es un ala, una parte, el ala tiene un flujo transónico. Aquí se generan ondas de choque después del fan. Se generan ondas de choque y aquí en el empuje producido por el fan y aquí por la turbina. Sin embargo, pues se producen ondas de choque. Este es el pilón, esta que está aquí. Es el pilón y produce también una interferencia en el arrastre. Bueno, arrastre por interferencia. Esto lo vieron ustedes, el arrastre inducido, debido a que el flujo cerca de las puntas de ala pues se distorsiona, y por eso es que se han colocado winglets en la punta de ala, porque la parte superior, la velocidad del fluido aumenta para cumplir con el principio de continuidad de Bernoulli, o la ecuación de continuidad de Bernoulli. Sí, la velocidad tiene que aumentar y en la parte de abajo pues prácticamente se mantiene igual. Y eso pues genera una diferencia de presiones y por lo tanto genera un arrastre. Aquí vemos que el ángulo de ataque es pequeño, de 5 grados. El arrastre no es tan grande como si el ángulo de ataque se llega a aumentar a 40 grados. Entonces ahí se tiene una gran cantidad de arrastre y se generan vórtices, torbellinos, ¿sí?, que se producen debido al flujo que se encuentra en la parte posterior y en la parte frontal. Y es mayor en la punta de ala, por eso es que se han colocado winglets con perfiles simétricos para disminuir esa condición. El ángulo de ataque local del ala se incrementa por el flujo inducido. Y finalmente el ángulo de ataque local pues se incrementa debido al flujo inducido de la estela, que da un adicional variación de la turbulencia, la turbulencia, que es un componente de las fuerzas aerodinámicas que actúan en el ala. Bueno, aquí hay que calcularlas, porque para tener las cargas primarias hay que calcular el levantamiento, hay que calcular el arrastre, para que puedan diseñar ustedes su estructura, bueno, más bien su perfil aerodinámico del ala y del empenaje, y con base en ello, pues hacer los cálculos, bueno, diseño de la estructura. La estructura se adapta a la forma aerodinámica. Si la estructura no se pudiera adaptar a la forma aerodinámica, pues no existiría la aeronave, ¿no?
Entonces, el arrastre inducido está dado por 2 veces el peso de la aeronave al cuadrado, sobre pi por rho por e. E es el número de, ahorita no me acuerdo, sí es el número de Oswald. B cuadrada, la velocidad al cuadrado, por B cuadrada, que es la envergadura. Entonces vemos el arrastre inducido. El arrastre inducido es pequeño, es muy grande a bajas velocidades y es muy pequeño a altas velocidades. O sea, el mismo flujo, a medida que se aumenta la velocidad, pues hace que no haya tanta resistencia al avance. Bueno, ¿cómo se hace la reducción del arrastre inducido? Lo que estábamos mencionando. La teoría de la circulación dice que se generan vórtices. ¿Se acuerdan del concepto de ala infinita y ala finita? Bueno, pues se generan vórtices o una circulación en el ala, sobre todo en la punta de ala. Entonces, al tener o reducir esa circulación, sí, o continuarla en la parte de arriba, pues eso hace que haya una menor resistencia inducida del ala, ¿sí? Y por lo tanto, pues se considera que va a haber una menor resistencia y por lo tanto un mayor empuje, un mayor aprovechamiento del empuje de los motores con los winglets. Ajá. Entonces aquí se ve cómo incide el viento y cuál es la reacción en el winglet. Entonces aquí hay un diseño de un winglet, sí, que puede ser incluso prolongado en la parte de abajo o exclusivamente en la parte de arriba. Ajá. Bueno, la estela, la estela, el wave drag, es causado por la formación de ondas de choque alrededor de la aeronave. Las ondas de choque radian una considerable, en cualquier dirección, una considerable cantidad de energía, la energía que experimenta la aeronave como un arrastre. Aunque las ondas de choque están asociadas típicamente con el flujo supersónico, pues se pueden formar a mucho menores velocidades que en ciertas áreas de la aeronave, de acuerdo con el principio de Bernoulli, que se acuerdan, ¿no? Del principio de continuidad de Bernoulli. Ajá. En donde el flujo local pues, se acelera a velocidades supersónicas sobre las áreas curveadas o curvas. El efecto, pues, que típicamente se ha visto es a velocidades de aproximadamente 0.8 Mach. Pues esa es la velocidad que vuelan los aviones comerciales, pero es posible que aparezca este problema a cualquier velocidad, ¿sí? En la parte de un Mach crítico en el ala de las aeronaves. Ajá. La magnitud de cuánto va a aumentar en arrastre, pues no se puede saber. Sí, típicamente el pico es aproximadamente 4 veces el del arrastre normal subsónico. Ajá. Ese sería el arrastre, la estela inducida por ondas de choque. Bueno, aquí está el arrastre por el arrastre interno. El arrastre interno se asocia con un movimiento lento de la corriente de aire libre, ¿sí? Conforme el aire se lleva dentro de la aeronave. O sea, por ejemplo, en el fan, ahí es donde, en el fan, en el ventilador, donde vendría el arrastre interno o ram drag. Entonces, esta es una fuerza debido a al flujo de aire que entra
por la velocidad de vuelo entre la aceleración de la gravedad. Finalmente, todo el arrastre que hemos visto, pues es el arrastre total, va a ser igual a un medio de ρ por b cuadrada por s, por el coeficiente de arrastre, y el coeficiente de arrastre va a ser igual al coeficiente de arrastre inducido más el coeficiente de arrastre parásito. Ajá. Entonces, aquí vemos el arrastre total en una curva donde viene el arrastre total graficado contra, bueno, la velocidad contra el arrastre total. Entonces tiene mínimo arrastre por forma, el arrastre va aumentando a medida que se aumenta la velocidad. Después el arrastre inducido, como ya lo vimos en gráficas anteriores, va disminuyendo, como se ve en la curva, a medida que aumenta la velocidad, pero hay un punto de corte. Ahí es donde ambos, tanto el arrastre de forma como el arrastre inducido, son de la misma magnitud, ¿sí? Y la sumatoria pues nos da el mínimo arrastre total. Aquí en este punto hay una velocidad en la cual, y que esa es la que debemos de utilizar como, esa es la que tenemos que utilizar como velocidad de crucero, ¿no? La velocidad en la cual el arrastre sea el menor, o diseñar la aeronave para que la velocidad de crucero, el arrastre sea menor. Y si nosotros aumentamos la velocidad, pues obviamente va a aumentar el arrastre total y por lo tanto va a aumentar el consumo de combustible. Y por lo tanto, pues el avión no va a ser tan eficiente como nosotros lo deseáramos. Si vamos a menor velocidad, pues también el arrastre va a aumentar. Lo mismo que le pasa a la aeronave, le pasa a un automóvil, ¿sí? Obviamente que ahí en el automóvil, pues como va rodando, hay un coeficiente de fricción con respecto del piso, que también pues aumenta el arrastre del automóvil. Pero si fuera sobre un colchón de aire, también tendría un comportamiento semejante. Ajá, un arrastre total, que tendría que ser a una velocidad optimizada de mínimo arrastre, ¿sí? Y no, o sea, si yo voy a menor velocidad, pues vean el consumo porque dicen, ay, es que mi coche está consumiendo mucho combustible. Pues sí, pero es que no lo llevas a la velocidad de mínimo arrastre, ¿no? Bueno, coeficientes de arrastre de perfiles mínimo es de 0.006, o sea, no el 60, no es el 6, sino el 0.6%. Ajá. Una sección de perfil en desplome, el mejor arrastre debe ser de 0.025. Un perfil de 2 dígitos, o sea, simétrico, da 0.025. Un perfil de 4 dígitos da 0.05, es mayor el arrastre, ajá, porque ya tiene una combadura. Un ala de una aeronave subsónica, mínimo, debe de tener 0.05. El ala subsónica el ala de una aeronave subsónica en desplome es de 0.16, o sea, bastante significativo. El mínimo de una aeronave de ala subsónica, ¿sí? Para ciertos perfiles, pues es de 0.005. Este es un muy buen avión, en un muy buen perfil. Que son unos perfiles supercríticos, el WIN 1, ¿cómo se llama? Un perfil supercrítico. Ahorita se me olvidó el nombre. GAU, General Aviation Wing. Tienen el 3, está referido con el 3. Tienen es un perfil supercrítico que se utiliza en aeronaves subsónicas en desplome, tiene 0.09, es comparado con pues es menor, de 0.16. Y aeronaves de transporte subsónico tienen arrastres o coeficientes de arrastres de 0.012. Ajá. ¿Qué estoy cuantificando en el coeficiente de, un avión de combate supersónico a Mach 2.5 tiene un coeficiente de arrastre de 0.016 y un dirigible
tiene un coeficiente de arrastre de 0.02 a 0.025, que me está representando el coeficiente de arrastre. Pues el arrastre que presenta la aeronave con respecto a la fuerza que produce el arrastre. Otra vez, el coeficiente de arrastre nos relaciona dos fuerzas: la fuerza dinámica del arrastre contra la fuerza del arrastre resultante. Ajá. Y de ahí, pues, tenemos los coeficientes de arrastre. Ajá. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No, profe, ninguna. Bueno, vamos a continuar. Todavía nos falta. Bueno, aquí vemos, tenemos que hacer el diseño de un ala y seleccionar al menos entre una ala alta y una ala baja. ¿Cuál es la diferencia entre una ala alta y una ala baja? Esta no es en completo cantilever, tiene un montante, pero esta sí es en cantilever, pero es una ala baja. ¿Cuál es la diferencia entre una ala alta y una ala baja? La estabilidad que proporciona cada una es distinta. ¿Qué? Luis Manuel. Que la estabilidad que proporciona un ala alta es mayor a la estabilidad que proporciona un ala baja. Esta ¿Por qué? Una diferencia. ¿Por qué es más estable el ala alta? Estoy de acuerdo contigo, pero ¿por qué es más estable el ala alta? Porque genera un efecto como de péndulo, ¿no? Entonces, al girar el avión, el peso de la aeronave haría que vuelva a quedar en una posición original, algo así. Pues casi lo dices bien. Dijiste el péndulo. Pues sí, podríamos decir que tiene un efecto pendular, pero no ese es el efecto. La causa es que en un ala alta, el centro de gravedad con respecto al ala, que es la que produce toda la fuerza de levantamiento, queda abajo. Y aquí el ala baja, el centro de gravedad queda hacia arriba. La ventaja del ala baja es que ustedes pueden maniobrar muy fácil. Hagan de cuenta que es un avión deportivo y es un avión de recreación tipo turismo. Para que no hagan, si le mueven los controles, no hacen movimientos bruscos. En cambio, sí hace movimientos bruscos. El Texan es el que utiliza la Fuerza Aérea para entrenamiento de sus pilotos, la Fuerza Aérea Mexicana, no van a decir la Fuerza Aérea Norteamericana. Ajá, para entrenamiento primario, antes de pasar a jet, se utiliza el Texan. Texan 3 me parece que es, ¿no? Porque tiene la Fuerza Aérea, ¿no? ¿O qué Texan tiene el Tejano? ¿Cuál tiene el Tejano? La Fuerza Aérea Mexicana. ¿No? ¿Qué pasó, jóvenes? ¿No que les gustan los aviones? Deben saber cuál es su potencial comprador. Es el Texan 2, creo. Texan 2, ¿no? Pero me parece que es el 6A o B. Creo que es el B. Bueno, aquí está la distribución. Este es un fuselaje. Aquí está el ala. Vean que se puede considerar como una cantilever con una línea central y una carga distribuida. No es uniformemente distribuida. Esta distribución que nosotros vemos, pues es una carga, son tipos de carga distribuidas, porque también hay cargas puntuales. Ajá. Entonces, aquí ustedes van a calcular el levantamiento con un procedimiento que viene, un procedimiento científico desarrollado en túnel de viento. Sí, lo vamos a ver, el cálculo de distribución del levantamiento. Con ese levantamiento que ustedes calculen, o sea, es una aproximación, obviamente vamos a confiar que en el túnel de, o sea, para hacer un buen estudio de la distribución del levantamiento tendríamos que meterlo al túnel de viento, no ese es el caso. El caso es que nosotros vamos a calcular esta distribución de levantamiento que es de tendencia más o menos elíptica, si ustedes la observan bien. Ajá. Y la vamos a calcular.
¿sí? Mediante un procedimiento establecido en el NACA 921, me parece, si no mal recuerdo. 946, no me acuerdo ahorita. Y hay que, con ese levantamiento podemos dimensionar ya la forma del ala estructuralmente, o sea, calcular ya los esfuerzos, los momentos, sobre todo el momento de empotramiento y por lo tanto la dimensión de la unión con el fuselaje. Ajá. Luego también hay que tomar en cuenta las cargas puntuales. Aquí está la línea central, el tren de aterrizaje representa una carga puntual, si alguien se sube en la punta de ala, pues también representa una carga puntual. Ajá. Y esas cargas pues también las puedo utilizar como, ¿se acuerdan que vieron vigas con cargas? Pues es una viga empotrada con una carga puntual aquí hacia arriba y es con una carga puntual hacia abajo, en cantilever, perdón. Entonces, ustedes pueden hacer el diagrama de cortantes y el diagrama de momentos, y con el diagrama de momentos y el diagrama de cortantes pueden calcular los esfuerzos flectores y los esfuerzos cortantes. Incluso también en la otra, en esta carga distribuida, pues tienen que hacer su diagrama de cortantes, su diagrama de momentos. Para la semiala, bueno, se supone que es simétrica, entonces tienen que hacer la distribución de cortante y distribución de momento. Bueno, vamos a ver, bueno, como ya para terminar, vamos a ver las cargas estructurales en las aeronaves. Sí, ya habíamos mencionado que muchos requisitos de carga están en función del factor de carga, N. Ajá, el factor de carga, como lo vamos a seguir viendo, está definido como la componente de fuerza aerodinámica perpendicular al eje longitudinal dividido entre el peso de la aeronave. Como ustedes ya saben calcular el peso, digo, el levantamiento, ¿sí? Que generalmente se piensa o se sabe que en una aeronave el ángulo de ataque no es grande, podemos decir que el factor de carga va a ser igual al levantamiento entre el peso, ¿sí? Y pues son dos fuerzas que si van en vuelo recto y nivelado, ¿cuál será el factor de carga? 1. 1, ¿por qué? Porque el levantamiento es igual al peso. Ajá, pero si aumenta el levantamiento, pues aumenta el ascenso de la aeronave y el factor de carga ya es mayor a 1. Por eso es que en un despegue, pues el factor de carga puede ser de 1, de 2, de 3, hasta de 4, ¿no? De 3, bueno, ya de 2 empiezan a sentir cosquillitas en el estómago. Pues de hecho, después del 1. Ajá. Y esa aceleración perpendicular efectiva del aeroplano, pues está dada en Gs. ¿Por qué? Porque es la relación de dos fuerzas. ¿Sí? Una G, pues ambas fuerzas son iguales. 2G, el levantamiento es el doble que el peso. ¿No? Obviamente el levantamiento tiene que vencer al peso para que se produzca el vuelo y por lo tanto el factor de carga aumenta al doble. Ajá. Y como vimos en la normatividad, ¿hasta cuánto puede llegar N? Para aviones acrobáticos, por ejemplo. ¿Qué pasó, jóvenes? ¿Para qué tipo de aviones, profesor? Acrobáticos. Como el Raytheon tejano, como el tejano Raytheon. Hasta 6, ¿no? Se supone que... Hasta 6. N puede ser hasta 6G. Ok. Bueno, como ustedes ya saben calcular el levantamiento,
pues vamos a ver la otra cantidad, cómo calcular el peso, cómo hacer la estimación del peso. Obviamente esto lo tienen ustedes que hacer para determinar el factor de carga y el peso más. De hecho, ya lo tienen, ya tienen un peso inicial, un peso preliminar, ¿sí? Pero se tiene que hacer un cálculo de la distribución de pesos en la aeronave para tener un peso más adecuado, bueno, más apegado a la realidad. Ajá. ¿Sí estamos de acuerdo?
Peso para cada segmento de la misión, o sea, de manera ya más detallada, ¿sí? Porque dentro de la carga útil pues, se encuentra el combustible, la carga total más bien está el combustible. Ya en el peso máximo de despegue se considera el combustible y el combustible pues obviamente va a ir disminuyendo conforme se consuma. Entonces el avión se vuelve más ligero, ¿sí? Y por lo tanto, si ya no hay fuerzas de inercia, pues la estructura tiene que absorber todas esas cargas o fuerzas que actúan sobre la aeronave, ¿sí? Porque la aeronave pues ya se quedó o está agotando o está consumiendo su combustible. Ajá. ¿Sí está claro? ¿O no? Y entonces, al estar consumiendo su combustible, pues ya la estructura tiene que lidiar o tiene que afrontar toda la carga. Las fuerzas, o sea, el propio peso, su propio peso, y las fuerzas aerodinámicas. Entonces vamos a ver en qué consiste esto de la estimación. La distribución de peso de la aeronave, pues es el peso que debe de soportar el vehículo de vuelo, en este caso la aeronave, pues es un peso estructural que representa aproximadamente el 40%, o debe de representar aproximadamente el 40% de la carga o del peso total de la aeronave, el peso estructural solo. La carga de paga representa el 20% del el peso de la aeronave, aunque ahorita está disminuyendo el peso estructural y está aumentando el peso de la carga de paga. Ajá. Sin embargo, todavía debemos de diseñar la aeronave con estas consideraciones. El peso de combustible representa el otro 40%. En total, pues hacen el 100% del peso que va a tener la aeronave, del peso máximo de despegue que va a tener la aeronave. Y aquí lo vemos, por ejemplo, el Glenn Research Center de la NASA establece una nomenclatura donde viene el peso de una aeronave y su determinación. Entonces, aquí viene el peso del fuselaje, el peso del motor, el peso resultante, que está ubicado donde está el centro de gravedad de la aeronave, el peso del ala, el peso del fuselaje, el peso del empenaje, o de la carga de paga más bien, perdón, el peso del estabilizador vertical y el peso del estabilizador horizontal. Ajá. Entonces, cada componente tiene un peso que es igual a WI igual a M a la masa I, incluyendo su estructura, obviamente por la aceleración de la gravedad, ¿sí? Donde M subíndice I es el componente de masa y G es la aceleración de la gravedad. Entonces, el peso total, W, pues es la suma de todos los pesos de los componentes.
Entonces aquí está el peso del fuselaje, el peso del ala, el peso del motor, el peso de la carga de paga, el peso del empenaje, del empenaje puede ser horizontal y vertical, más etcétera, etcétera. Entonces, de manera discreta, nosotros podemos decir que el peso resultante va a ser igual a la sumatoria de I igual, bueno, desde I hasta N, de los pesos de los componentes. Fíjense, el peso de los componentes. Y de manera diferencial, pues el peso total o el peso máximo de despegue va a ser igual a la integral del peso, ¿sí?, en una posición X cualquiera por la diferencial de X. ¿Estamos de acuerdo? ¿Alguna pregunta hasta ahí o no hay preguntas? ¿O todo está claro como el agua del río de los remedios? Está claro, profe. Yo tengo una pregunta, profe. ¿Qué pasó? El peso del combustible y de la carga de paga es, o sea, por ejemplo, del combustible es totalmente lleno de combustible la aeronave para poder calcularlo. Claro. Sí, porque ese combustible tú lo vas a diseñar, bueno, vas a calcular o vas a estimar el peso del combustible, con base a el consumo, incluso para una ida a un alterno. O sea, tú haces tu plan de vuelo y estimas cuánto combustible le vas a poner, pero debes de considerar la ida a un alterno. ¿Por qué? Porque si llegas a un aeropuerto y el aeropuerto está cerrado por X o Y circunstancia, que hay un accidente en el aeropuerto, que hay un mal tiempo en el aeropuerto, que es lo más común para que se cierre un aeropuerto, que hicieron una huelga los de Cimeticomán y cerraron el aeropuerto, o los derechairos cerraron el aeropuerto, y ya no puedes aterrizar en ese aeropuerto, pues tienes que pensar en un alterno. Por ejemplo, el alterno de la Ciudad de México, ¿qué aeropuerto creen que sea? ¿El de Toluca? No. ¿Santa Lucía? No. Bueno, ahora podría ser Santa Lucía. Pero generalmente no es ni Toluca ni Santa Lucía. ¿Cuál es el aeropuerto? Al que ni se imaginan. ¿No? ¿Ya se los digo? ¿O alguien lo sabe? ¿Alguien lo sabe? ¿O no lo saben? Me rindo. ¿Se rinden? Pues es el aeropuerto de Acapulco. ¿Cuánto es ese tiempo de vuelo? Tiempo de vuelo, ¿eh? ¿Y por qué Acapulco? Pues porque está a nivel del mar, casi no hay tormentas, ¿sí? Y está a una distancia en tiempo de 15 a 20 minutos. 20 minutos máximo, con toda y trayectoria de aproximación. Entonces, más ustedes si quieren Acapulco, más se tardan en llegar al aeropuerto que el avión llegar a Acapulco. Entonces, hay que calcular el combustible para irse al alterno. ¿Sí está claro? ¿O no? Sí, profe. ¿Y en qué influye que esté a nivel del mar, profe? Pues los rendimientos mejoran mucho más, o sea, mejoran bastante que a una altura como la Ciudad de México o como Toluca. Toluca pues es más alto que México, o está más alto que México, y por lo tanto los rendimientos no son tan buenos, o sea, el performance de la aeronave no es tan buena como a nivel del mar. ¿Ok?
¿Sí o no? Sí, profe. Ok. Profe, entonces, o sea, ¿siempre va a tener un excedente para poder llegar al alterno? Debe de tener un excedente. Ok, ¿y de cuánto va a ser? No, pues puede ser de un ¿O hay 5. que estimarlo? Sí, tienes que estimarlo de acuerdo a tu destino. O sea, desde que sales a tu destino. Ya depende de Ok, la nave, del tipo de aeronave que estés utilizando. ok. ¿Sí? Ahorita lo vamos a ver. Bueno, aquí está el máximo o el peso bruto de despegue de diseño o el diseño del peso bruto de despegue. ¿Sí? Este es el peso total, ¿sí?, de la aeronave, ¿sí? Para la cual fue, bueno, para la misión para la cual fue diseñado. Ajá. El peso de la aeronave consiste en peso de la carga de paga, payload, el combustible, fuel, la planta de potencia, fíjense, el power plant y equipo fijo, fixed equipment, que muchos le dicen misceláneo, equipo misceláneo, y la estructura. Entonces, W0 es el peso máximo de despegue, y aquí está el peso de la carga de paga, el peso de combustible, el peso de la planta de potencia, el peso de la estructura y el peso de equipo. Todos estos pesos ustedes los tienen que saber a detalle. O sea, por ejemplo, equipo fijo, ¿cuál es el equipo fijo? Velocímetro, brújula, ¿no? Al menos, al menos están viendo la brújula, ¿no? Hay que saber cómo está la brújula. Ajá. Pues equipo de navegación, cables para mover las superficies de control. Ajá. ¿Qué más? Hasta la pintura, tienen que calcularla. Pero bueno, aquí la carga de paga, cuántos pasajeros, cuánta carga pueden llevar, cuántas maletas pueden llevar los pasajeros. Y aquí está el peso del combustible, el peso del motor y el peso de la estructura. Entonces, si ustedes conocen W0, pueden calcular el de la carga de paga, el del combustible y el de la estructura. Obviamente que el de la estructura, pues lo tienen que calcular. Bueno, la carga de paga consiste de los pesos del pasajero, los pesos de los pasajeros, de la tripulación y el equipaje. Entonces, la carga de paga es pesos de pasajero más peso de tripulación, es piloto o copiloto, o piloto nada más, y copiloto, aunque no sea copiloto, pues si va en el asiento del copiloto hay que calcularlo porque se tiene que hacer un centraje o una carga y balance. El peso de las maletas, ¿sí?, y el peso de la carga. O sea, cuánta carga adicional le pueden tomar. Y entonces ya tienen su carga de paga. Entonces hay que saber cuánto le van a poner a cada pasajero y compararlo con el estadístico que ustedes tienen para una aproximación y ya obtener el peso ya no estadístico, sino el peso calculado o estimado. Ajá. Bueno, el peso vacío. ¿Cuál es el peso, la definición de peso vacío? ¿Dónde estoy? Acá está. ¿Cuál es la definición de peso vacío? Bueno, peso vacío es la suma del peso de la estructura más el peso de la planta de potencia más el peso
del equipo fijo. Por ejemplo, estadísticamente, la fracción de pesos vacíos para una aeronave, por ejemplo, tipo jet o aeronave de propulsión turbina, es de 0.45 a 0.55. Quiere decir que es del 45% al 55%. Es el peso vacío de la aeronave, o sea, estructura, motor y equipo fijo. Cables, instrumentos de vuelo, aceite para el motor, si es refrigerado, pues, y aquí está el turboprop, turbohélice, de 0.55 a 0.61. Son las fracciones de peso aproximadas para este tipo de aeronaves. ¿Ok? Bueno, el peso estructural, ¿cómo obtengo el peso de estructural? Bueno, el peso de estructural o el peso de la estructura, pues va a ser obviamente el peso del ala vacía, claro está. El peso del fuselaje vacío, obviamente. Sí, porque acuérdense, el peso fijo, por ejemplo, de equipo fijo, incluye los asientos. Aquí el fuselaje, el empenaje y el tren de aterrizaje. Todo este es peso estructural. Acuérdense, porque van a hacer el ejercicio y luego no me digan, ay, es que no me digan. En el peso de la estructura no ponen el peso del tren de aterrizaje. Y vamos a hacer el cálculo de un tren de aterrizaje. Bueno, el peso del ala. ¿Cómo voy a calcular el peso del ala? Esa es la primera parte del peso estructural. Voy a calcular el peso del ala, el peso del fuselaje, el peso del empenaje y el peso del tren de aterrizaje. Para calcular el peso del ala es aproximadamente un 8% del peso del aeroplano. Y según Reimer, es 0.0051 veces la fuerza normal por el peso de el borde de ataque, elevado a la 0.0557 por la superficie alar, elevado a la 0.649 por el área de la sección transversal del ala, elevado a la 0.5 o raíz cuadrada, por la relación de cuerdas en la punta y en la raíz, o sea, la conicidad, si es que tiene la aeronave, elevada a la menos 0.4 o a la menos 0.04 por 1 más lambda, que lambda es un coeficiente, ¿dónde está? Si no mal recuerdo, es del material que se está utilizando, por coseno de lambda mayúscula, que lambda mayúscula es el ángulo de flechado, por la superficie del ala, ¿no? De cada una de las estaciones del ala. La fracción de peso del ala, o la relación de fracción de peso del ala, es el peso del ala entre un peso con 0 combustible. Y entonces esta va a ser igual a 0.00, según Reimer, 0.017, yo no, por el factor de carga último, elevado a la 0.55 por una cuerda o conicidad máxima elevado a la 0.3 por la envergadura entre coseno de lambda, que es el flechado, a la mitad de la cuerda, donde está la cuerda media, elevado a la 1.05 por 1 más 6.25 veces el coseno del flechado del ala entre B en la envergadura, en la cuerda media, el flechado se mide en la cuerda media, por el peso cero combustible entre
la superficie del ala, elevado a la menos 0.3. Ajá. Así pues, el peso del ala va a ser igual a 4.22 veces la superficie del ala o la superficie alar más 1.642 por 10 a la menos 6, la carga última por la envergadura al cubo, por el peso máximo de despegue, take-off way, por el zero fuel way, por 1 más 2 veces lambda, entre el promedio de conicidad por el coseno cuadrado del flechado por la superficie alar por 1 más lambda. Hay que tomar en cuenta que la aeronáutica evoluciona gracias a la experiencia. Si ustedes se fijan, esta no es una fórmula como E igual a mc al cuadrado, sino que hay coeficientes, por ejemplo, 4.22, 1.642 por 10 a la menos 6. Quiere decir que esta es una fórmula experimental para el peso del ala, también en la parte de arriba, ¿sí? Por ejemplo, para una aeronave, vemos el peso, el índice de peso del ala, generalmente pues está, ustedes se fijan, de 2 y fracción, hay una curva de una línea de ajuste, y esa línea de ajuste, o esa línea de tendencia, pues me permite, si yo tengo un peso del ala de 4 libras sobre pie cuadrado, pues me está diciendo que yo tengo que tener un peso total de 10, o sea, una relación de fracción de peso, del peso total del ala con respecto a el área transversal del ala. Una relación de, si es de 4, de acuerdo a la línea de tendencia, tendré como 11 más o menos, 10.5 u 11. Si el peso del ala es de 5, pues tendré casi 12, una relación del peso total del ala, con respecto a el área neta del ala, o el área, sí, pues el área neta del ala. Ajá. Esto es para una aeronave de clase transporte de aluminio. ¿Sí está claro? Como ven ustedes, la fórmula es experimental 100%. Ajá. El peso del fuselaje para una relación longitud-diámetro mayor a 5, ¿sí? La longitud del fuselaje hasta donde termina, bueno, hasta donde inicia el empenaje, va a ser la relación mayor a 5. Entonces, el ancho de la cabina del fuselaje va a ser igual a pi por la diferencial de la longitud por 1 menos 2 veces la relación longitud-diámetro elevada a la 2 tercios por 1 más la longitud, la relación longitud-diámetro al cuadrado. Ajá. El peso del fuselaje, por lo tanto, va a ser igual, WF va a ser igual a 0.021 por la superficie de la cabina elevada a la 1.2 por la raíz cuadrada de la velocidad de diseño en picada, la velocidad de diseño en picada, por la longitud del empenaje con respecto al diámetro del mismo fuselaje, porque ahí viene una unión. Sí les comenté que un fuselaje está ensamblado en 3 partes. ¿Vieron el video de Delmia, no? Sí. Sí, bueno. Entonces, WF es el peso. Aquí me faltó. Me equivoqué.
Lo están anotando todo porque ahorita van a hacer una tarea, ¿eh? Abusados. Ay, me equivoqué. ¿Sale? El peso del fuselaje en libras, fuerza, obviamente, entre la velocidad de diseño. Ajá. Bueno, el peso del tren de aterrizaje. El peso del tren de aterrizaje, en el peso, perdón, del tren de aterrizaje tenemos que considerar el peso para el tren principal y el peso para el tren de nariz o patín de cola. El peso para el tren principal, main gear o main landing gear, es el primero, es 40 más 0.16 veces el peso de despegue, la 3/4, más 0.019 el peso de despegue, más 1.5 por 10 a la menos 5 veces la raíz cuadrada del peso de despegue al cubo, o la raíz de 3 medios, bueno, 3 medios es raíz cuadrada del peso de despegue a cubo. Ajá. Entonces, fíjense que el peso del tren principal está, ya me pasé, ¿por qué no me dicen? Bueno, aquí le vamos a dejar para el tren de nariz, pues es 20 más 0. Bueno, aquí le vamos a dejar. Ahí están viendo ustedes take off, es TO. Ajá. Peso de despegue. Para el tren, es que el tren de aterrizaje se tiene que diseñar con el peso máximo. Ajá. Bueno, nos vemos mañana, que pasen buen día. Hasta luego, profe. Hola. Hasta luego. Profe. Bye.